Muchísimas gracias, buenos días a todos, Byron, y a todos de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por la invitación, y en los siguientes 10 minutos les voy a mostrar más que los tips de cómo hacer un bancar perfecto por el tiempo. Vamos a ver 7 aspectos que para mí son importantes para que ustedes puedan tener un buen resultado cuando deciden hacer una cirugía de bancar por artroscopia. Y ese es el primer mensaje, y lo han oído durante la mañana y lo van a oír ahorita en las siguientes conferencias, y es que esta no es una cirugía para todos los pacientes. Lo primero es escoger bien el paciente. Cuando uno escoge bien el paciente y le indica en las diferentes prácticas en un porcentaje una cirugía de bancar por artroscopia, ahí aplica lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Y el primer concepto que les quiero dejar es la posición, y la posición en silla de playa comparado con la posición en decúbito lateral. Claramente, voy a cambiar un segundo cuando uno habla de posición, que es el primer concepto, por favor, decidan ustedes cuál es la mejor posición. Si uno hace un bancar por artroscopia, esta es una revisión sistemática de la literatura en cabeza de Rachel Frank, en la cual muestra que claramente si uno decide hacer esta cirugía en decúbito supino comparado con en decúbito silla de playa, el índice de recidiva es casi el doble. Luego, el primer mensaje: si ustedes quieren hacer una cirugía de bancar por artroscopia, hay que pensar en migrar hacia la posición de cúbito lateral, y este es un factor importantísimo. De entrada ya están en el doble de posibilidad de recidiva. Segundo concepto para tener en cuenta hoy a 2021, y es la visualización. Tenemos en algunas oportunidades sangrado, sobre todo cuando se eleva la cápsula. Segundo concepto importante, y es todo lo que hemos utilizado en los últimos años, pero viene el uso de ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso, tanto en cirugía de Bancart o en cirugía por artroscopia, respaldado en este artículo publicado en Arthroscopy muy reciente, del 2020, en el cual se evidencia que hay diferencias significativas en la visualización, tanto en manguito rotador como en cirugía de inestabilidad. El tercer concepto importante para mejorar los resultados es la utilización de un portal más lateral. Cuando uno mira todos los textos nombran el portal posterior como un portal de 1 centímetro y 1 o 2 centímetros mediales. Sin embargo, ese portal lo que hace es que entra muy paralelo a la glenoides y no deja hacer acceso a los 360 grados. Cambien ese portal, hagan un portal más lateral, y ese portal lateral se evidencia en la parte intraarticular con un ingreso mucho más superior, que da ángulo de ataque para colocación de anclas y para anudado o procedimientos posteriores, y este es un concepto bien importante que no está en los libros. Hay un cuarto concepto que aparece apenas hace 2 años, y es que para mejorar la resistencia del constructo sin que haya una alteración de la cortical, en el 2019 en 2 o 3 artículos nos muestran la colocación de un ancla colocada a las 6 en la glenoides, con el propósito de hacer una aplicatura pura de inferior a superior. Es importantísimo ver que esta se realiza por un abordaje percutáneo. La guía entra percutáneo desde un abordaje lateral, y tenemos una cánula para el manejo de las suturas. El paso de los puntos se realiza de posterior a anterior, ancla con 1 o 2 suturas, se tensa el tejido como van a ver ahora, se pasa el pasador y la cinta transportadora de posterior hacia anterior, de modo que cuando uno recupera la sutura por la parte anterior, pasa esa sutura a la cánula posterior. Típicamente utilizábamos pasadores anteriores para hacer la colocación de los puntos anteroinferiores. Es mucho más fácil hacer la colocación de ese punto de atrás hacia adelante y no de adelante hacia atrás, como históricamente nos han enseñado. Y ustedes pueden decidir, como se ve en el video de la derecha, si hacen la colocación de un punto simple, un punto colchonero, anclas con cintas o sin nudos, y eso lo podemos hablar en la discusión. Miren ustedes como cuando uno anuda, la aplicatura de inferior
a superior se ve cómo reduce ese volumen inferior. Otro punto de la discusión, porque esto es una charla de técnica, sería cuál es el paciente que necesita adicionarle. Miren cómo aplica de inferior hacia superior y estamos anudando de atrás, no estamos anudando desde la parte anterior, que es un concepto importantísimo. Acá viene un punto que ustedes lo van a ver en todos los congresos en los siguientes años, y es la migración de la fijación de inestabilidad de anclas con nudos a fijaciones sin nudos. Van a empezar a ver que casi ningún expositor empieza a presentar anclas con nudos. Personalmente migré también hace 6 meses. ¿Y cuáles son los conceptos para que ustedes los tengan acá en el 2021? ¿Es más rápida la cirugía? Claro, es rápida y está soportada en este trabajo del 2009. Vienen 2 puntos importantes que yo no los tenía muy claros, y es, si uno pone un ancla sin nudos, ¿es más resistente el pull-out o no? Vienen trabajos importantes, como vamos a ver en la charla de inestabilidad posterior de Bradley, que muestra que es mucho mejor la resistencia. Yo pensé que era mejor la resistencia con las anclas con nudos. Y la tensión es mucho más consistente. Sin embargo, viene una atención basada en valor, en la cual las anclas son más costosas. ¿Qué debemos utilizar? ¿Un punto simple o un punto en cincha? Las inestabilidades en cincha nos las han vendido en los últimos 5 años, y es utilizar una cinta en cincha. Sin embargo, personalmente desde hace unos 2 años me he dado cuenta que las fijaciones en cincha deprimen la fijación en el tejido, hacen una aplicatura que no es la que uno busca. Hay una comunicación personal, no ha salido el artículo en cabeza de Ian Lowe, yo le hice la pregunta y él me dijo, ya viene la publicación, es mejor desde el punto de vista mecánico la fijación con puntos simples. Eso quiere decir que estamos también migrando un poco a hacer una fijación con sutura, no, con cincha, pero en fijaciones con anclas sin nudos, y ese es un punto que es importante. David Dines mostró cómo recrea mejor la anatomía meniscoide. El 6º punto es el rellenado, y acá esta es una diapositiva que es importante. Acuérdense, sí, tenemos una cantidad de ayuda con el rellenado, mejora los resultados, pero no es la salvación. Ojo, miren este artículo recién publicado por el grupo de NISA, donde en pacientes que tienen defectos óseos del 10% y que son menores de 23 años, no protege la recidiva. Nuevamente, hay que escoger bien el paciente. Si uno tiene un paciente en este grupo etario, el remplissage no le va a salvar la recidiva con una cirugía de artroscopia. Este es un artículo bien importante para que lo tengan en mente, y es que no nos va a disminuir el índice de recidiva. Y por último, y es un punto importantísimo que no lo tenemos presente y uno no lo tiene presente cuando evalúa a sus pacientes, y es debemos o deben parar de darle retorno al deportista con esta cirugía con un tiempo. Acá está la explicación. Siempre nos han enseñado 6 meses. Cuando el paciente cumpla 6 meses de una inestabilidad de hombro, puede retornar a su actividad deportiva. Eso no es cierto. Miren ustedes cómo recientemente, de 3 años para acá, tenemos varias publicaciones que muestran que tenemos que hacer una evaluación mucho más objetiva de ese paciente. Esa evaluación no es difícil de hacer. Tenemos 2 puntos para hacerla. Uno, es difícil conseguir máquina isoquinética. Yo veo los deportistas de alta competencia con lesiones de hombro en nuestro país y tengo la oportunidad de tener una máquina isoquinética. Uno debe tener el 95% de la fuerza de lo normal. Pero estas 2 pruebas que están descritas en este libro y en el artículo de la diapositiva siguiente, que son el CQ test y el drop ball test, cuando el paciente cumple estos criterios, este paciente, miren ustedes la siguiente gráfica que es importantísima, muy reciente, publicado en el 2020, solo el 84% de los pacientes cumplen estas 2 pruebas a los 6 meses. Y cuando el paciente no cumple las pruebas, estas 2 que son muy sencillas, y va a actividad deportiva, la recurrencia no es del 5% en el paciente bien escogido, sino es del 22%. Hay 4 veces más de posibilidad que este paciente se luxe si uno no le hace pruebas objetivas. Luego, ojo con esto, es importantísimo. Esta es una atleta de lucha
grecorromana. Fíjense ustedes cómo a los 6 meses ella las pruebas comparadas como en la diapositiva las hace perfectamente en su brazo operado con el brazo no operado, y en este momento cuando yo tengo 95 isokinética y el cumplimiento de las 2 pruebas, le doy vía libre para que vuelva a su actividad deportiva. En conclusión, fíjense ustedes cómo tenemos 7 puntos a tener en cuenta para mejorar los resultados hoy cuando se escoge bien el paciente para una cirugía de Bankart. Muchas gracias.